Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a considerar el tema Profecías que se cumplen y vamos a dirigir nuestra atención al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Este es el libro penúltimo del Antiguo Testamento. Si busca allí en su Biblia, en la parte central donde se divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues echándose hacia atrás en el Antiguo, primero encuentra Malaquías y luego antes de Malaquías está Zacarías. Quizá usted pregunta, ¿por qué leer el Antiguo Testamento? Tenemos el Nuevo Testamento. ¿No es cierto que el Antiguo Testamento se vinculaba con la época de la ley y fue escrito para los judíos? Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, estamos bajo la gracia, no estamos ni en la misma dispensación. Entonces, ¿qué me puede enseñar el Antiguo Testamento? Debemos recordar que muchas verdades del Nuevo Testamento estaban o están escondidas en el Antiguo Testamento. Y los símbolos y figuras del Antiguo Testamento son revelados y explicados en el Nuevo Testamento. Así podemos entender que estas dos partes de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo, trabajan mano en mano. Una de las cosas mayores del Antiguo Testamento que es revelada en el Nuevo Testamento es la profecía, o sea, la predicción de eventos futuros. El profeta Zacarías, cuya profecía es la penúltima del Antiguo Testamento, hizo varias profecías acerca de Jesucristo. Zacarías vivió unos 520 años antes del nacimiento de Jesús. Pero por medio del Espíritu Santo, Dios le dio estas profecías para escribirlas en su libro. En este libro de Zacarías vemos tres verdades, tres profecías acerca del Señor Jesucristo. Dos de estas profecías ya se cumplieron en su primera venida, cuando Jesús vino hace 2000 años. Y la tercera profecía se cumplirá cuando Jesús regresa del cielo. Estas profecías son Jesucristo, el Mesías humilde, Jesucristo, el Salvador sufrido, y luego Jesucristo, el Rey triunfante. Veamos por un momento estas tres profecías. Jesucristo, el Mesías humilde. En Zacarías 9:9 dice la Biblia: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Zacarías profetizó que el Mesías, el Señor Jesucristo, el Salvador de Israel, vendría montado en un burro. Y esta profecía se cumplió en el año 32, en el Domingo de Ramos, el domingo que inicia la Semana Santa. Jesús entró a Jerusalén montado en un burro. Leemos de esto en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 9. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, Él mandó 2 discípulos para buscar a aquella burra con su cría, el burro, y fueron, lo encontraron y lo trajeron. Y después Jesús se sentó sobre el burro para entrar a Jerusalén, con la gente echando sus mantos delante de él y poniendo palmeras y gritando Hosana al Hijo de David. Así se cumplió esta profecía de Zacarías. Jesús se presentó al pueblo judío como el Mesías, y por un momento muchos de ellos le alababan y cantaban con alegría. Pero al final de esta misma semana, recuerde, este es el Domingo de Ramos, y el próximo domingo es el Domingo de la Resurrección. Nosotros llamamos esto la Semana Santa. En esta misma semana, muchas de esas personas le crucificarían. Ellos no buscaban a un Mesías humilde. Ellos querían un libertador que quitaría la esclavitud del Imperio Romano. Y un día Jesucristo vendrá como Rey triunfante. Pero en aquel momento no era el tiempo adecuado. Primero Él tuvo que sufrir.
Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Jesús vino primero como el Mesías humilde. Él había venido para ofrecer su vida como sacrificio por el pecado. Pero el pueblo de Israel no entendía esto. El Mesías humilde. Número 2, Jesucristo como el Salvador sufrido. De nuevo en Zacarías capítulo 11, versículo 11 dice: ese día el pacto quedó deshecho, y así los pobres del rebaño que me miraban se dieron cuenta de que esta era palabra del Señor. Entonces ya está pasando el pacto antiguo de la ley para entrar al pacto nuevo de la gracia. En estos momentos Jesús va a morir en la cruz y dar su sangre en remisión por nuestros pecados. Entonces les dije, ahora oiga bien, a ver si puede adivinar de quién habla. Si les parece bien, denme mi salario, de lo contrario, déjelo así. Y el pago que me dieron fue de 30 monedas de plata. Y el Señor me dijo: vaya precio el que me ha puesto, échalo al tesoro. Y yo tomé las 30 monedas de plata y las eché al tesoro del templo del Señor. Esta es la profecía de la traición de Judas Iscariote, cuando entregó al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Después Judas vino con remordimiento y les echó las monedas a los pies de los líderes religiosos. Luego él salió y se ahorcó y fue al infierno. Los líderes religiosos dijeron: no podemos echar este dinero en el tesoro del templo porque es precio de sangre. Entonces compraron el terreno del alfarero con este dinero para enterrar a los extranjeros allí. En Mateo 27 leemos del cumplimiento de esta profecía. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Les dijo: he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es el precio de sangre derramada. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas esas 30 monedas de plata. Compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Otra profecía que Zacarías hizo acerca de la crucifixión de Jesús es esta. Dice en Zacarías 13, versículo 6. Y si le preguntan: ¿de qué son esas heridas en tus manos? Aquel responderá: son las heridas que me hicieron mis amigos mientras estaba en su casa. Le colgaron a Jesús, le clavaron a Jesús a la cruz con clavos. Y ahí tiene las heridas todavía Jesús, como recordatorio de este sacrificio por nosotros para salvarnos. Cuando Jesús regresa a la tierra en su segunda venida, entonces el pueblo judío, que hoy día no acepta a Jesús como Mesías, como Salvador, en aquel día cuando Jesús regresa, ellos van a reconocerlo como el Mesías verdadero, el Hijo de Dios. Y ellos llorarán por el maltrato que hicieron a Jesús sus antepasados, sus padres, en aquel día hace 2000 años. Dice Zacarías 12:9, cuando llegue ese día, o sea, el día del retorno de Jesús, me daré a la tarea de destruir a todas las naciones que vengan en contra de Jerusalén. Esto será la batalla de Armagedón. Jesús va a destruir estas naciones enemigas que vienen contra Jerusalén. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí, y llorarán por el hombre a quien traspasaron, a quien clavaron en la cruz, como se llora y se guarda luto por un hijo primero y único. Todo Israel va a arrepentirse de su incredulidad. Ellos llorarán por el sufrimiento que le hicieron a Jesucristo
cuando vino la primera vez. Y ellos volverán al Señor con fe en Él y serán salvos. Pablo habla de esto en Romanos 11:25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido en este momento. Pero eso solo durará hasta se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Usted y yo, la mayor parte de nosotros somos gentiles que estamos aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Cuando se complete este número, luego Jesús vendrá. Y entonces todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Jesús, el Salvador sufrido. Bueno, llegamos a la tercera profecía en Zacarías, Jesús el Rey triunfante. Y me dirijo al capítulo 14 por un momento. Zacarías 14, versículo 3. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. Versículo 4. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos. ¿De qué parte ascendió Jesús al cielo? Del monte de los olivos. Jesús vendrá a este sitio otra vez y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos, de oeste a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces va a haber una gran cima allí, un cañón. Y Jesús va a dividir esta montaña. Y luego, hablando en otro pasaje bíblico, dice que aguas vivas saldrán de Jerusalén y correrán por ese cañón hasta el mar muerto, para avivar el mar muerto, y habrán peces de nuevo en el mar muerto. Pero siguiendo aquí con este pasaje, en aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Jerusalén volverá a ser habitada, tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso. Estamos hablando del reino del Señor Jesucristo sobre esta tierra por 1000 años. Esta profecía se cumplirá al final de aquel tiempo que llamamos la tribulación, cuando Jesucristo regresa a la tierra para derrotar al anticristo y establecer su reino sobre la tierra. Habrá paz, prosperidad en todo el mundo. Habrá un solo rey, el Señor Jesucristo. El apóstol Juan habla de esto en Apocalipsis 19:11. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y el nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones, aquellas naciones que están atacando a Jerusalén. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En otras palabras, habrá mucho derramamiento de sangre en esa batalla de Armagedón. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, podemos ver que las primeras dos profecías de Zacarías se cumplieron en la primera venida de Jesucristo a la tierra hace 2000 años. Pero esta tercera profecía se cumplirá cuando Jesús regresa a la tierra otra vez para establecer su reino. Ahora, veamos la veracidad de la palabra.
Si las primeras dos profecías ya se cumplieron, tal como la Biblia decía, es seguro que la tercera profecía también se cumplirá. Cristo regresará. Dios no miente. Él cumplirá su palabra. La pregunta es esta. ¿Está preparado para la venida del Señor Jesucristo? ¿Se ha arrepentido de su pecado y ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Si todavía no lo ha hecho, hágalo hoy. Es el camino a la salvación. Jesucristo es el único que puede perdonar su pecado y darle vida eterna. Que Dios le ayude. Gracias, Padre, por estas profecías que hemos repasado en la palabra tuya, particularmente en el libro de Zacarías. Y gracias por la promesa de cumplimiento de estas profecías. Pido, Señor, que tú bendigas este estudio a cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Sigamos estudiando la palabra de Dios.